Hola, buenas. Mi nombre es Franco Delgado, trabajo acá en el Museo de Bomberos de Santiago como profesional de educación y mediación de acá. Y bueno, quería invitarlos a conocer un poco más sobre la historia del Cuerpo de Bomberos de Santiago y la historia también nacional, que involucra también la historia bomberil. Si quieren pasamos por acá, en la primera sala del museo. Adelante. Por acá nos encontramos en la primera sala del museo, donde está esta línea de tiempo nacional con distintos hechos históricos que han marcado la historia bomberil. Y el primer hecho es la creación del primer cuerpo de bomberos en la ciudad de Valparaíso. Esto ocurre a raíz de que en 1850 y 15 de diciembre ocurre un incendio en el casco histórico de la ciudad. Por lo tanto, como no existían los bomberos, acudían a ese tipo de siniestros los zapadores, que era una división del ejército que estaba a cargo de acudir a ese tipo de emergencias, pero no tenían ni la herramienta necesaria ni la expertise necesaria para combatir ese tipo de siniestros, por lo tanto era necesaria la creación y conformación de un cuerpo de bomberos especializado. Y es así que en 1851, el 30 de junio, se crea el primer cuerpo de bomberos acá en Chile. Ese como el primer antecedente. El segundo antecedente es este trágico hecho que ocurre en la ciudad de Santiago. En 1863, un 8 de diciembre, ocurre el incendio de la iglesia de la Compañía de Jesús. El 8 de diciembre, que se celebra la Inmaculada Concepción, se estaba celebrando esta festividad religiosa. Por lo tanto, la iglesia estaba totalmente decorada con guirnaldas que eran de tela, y se dice que una de las antorchas, velas que había en el lugar, alcanzó una de estas guirnaldas y comenzó el fuego en el altar. ¿Qué pasó? Que la gente, al intentar escapar del incendio, escapar de las llamas, se aglomeró en la salida sin darse cuenta que las puertas se abrían hacia adentro. Entonces la gente de atrás empujaba la de adelante sin dar la opción de abrirlas por el espacio que no había, digamos, porque se generó un tapón humano impidiendo que pudiesen salir. Ahí lamentablemente fallecen más de 2000 personas, que significaba para la época, estamos hablando de mediados del siglo XIX, significaba que había fallecido el 2% de la población de Santiago. Como en Santiago no existían los bomberos, si en Valparaíso, entonces ahora era necesario crear y conformar el cuerpo de bomberos, esta vez en la capital. Un señor llamado José Luis Claro y Cruz, que era un comerciante de la época, hace un llamado en dos periódicos, El Ferrocarril y La Voz de Chile. Ahí llegan bastantes voluntarios. De hecho, en la primera entrevista para crear el cuerpo de bomberos fue tanta la gente que llegó para conformarlo que se tuvo que hacer otra sesión para ya lograr firmar, digamos, y crear el cuerpo de bomberos en la capital. Y es así que el 20 de diciembre del mismo año de 1863, 12 días antes después del incendio, se crea el cuerpo de bomberos de Santiago, acá en la capital. Por acá pasamos por distintos hechos de la historia. La guerra entre Chile y España, que en verdad fue la guerra entre Chile y España, o sea, de España contra Chile, Ecuador, Perú, Bolivia. Fue el intento de tomar posesión de los españoles por esta vía comercial, que era la vía marítima, y tener injerencia económica ahí. Y la guerra del Pacífico, ¿verdad? Que conocemos todos, pero que aquí es importante entender que el cuerpo también de bomberos de Santiago no solamente combatía los incendios, sino que también fue en ayuda también de la población en estos casos bélicos. Ahí ayudaban a combatir los incendios que se provocaban tras las batallas, ¿verdad?, tras los bombardeos, y también ayudaban a proteger a la ciudadanía, cumplían una función de carabineros más o menos, por ese estilo. Se crea el cuerpo de bomberos armado, ¿ya?, para resguardo de la ciudadanía. Entonces también está la historia bomberil en estos hechos históricos, como en los casos de guerra del Pacífico y guerra de Chile con España. Distintos terremotos. 1966, el 16 de agosto ocurre un incendio en la ciudad de Valparaíso, un terremoto en la ciudad de Valparaíso que devasta la ciudad, y ahí también está la labor de bomberos, que es el rescate de personas, y también la doble labor, que es también la ayuda social, en cuanto a que muchas personas perdieron la capacidad de poder alimentarse porque lo perdieron todo. Entonces los bomberos también rescataban víveres, es decir, alimentos,
latas en conserva para hacer ollas comunes y entregarle alimentación a la población que había perdido todo. Era de la motorización, 1923, llega el primer carro motorizado en 1904. ¿Ya? Ese año, que sale 1923, cuando se cambió la totalidad del material mayor en carros motorizados. O sea, se dejaron de utilizar los carros a tracción animal, que eran las bombas a vapor, que eran tiradas por caballos, y ya en 1923 todo ese material mayor se cambia por la era de la motorización. Pero el primer carro que llega es en 1904, llega hasta Meriwether, de marca europea, que se le conoció acá en Santiago como La Rana, ¿ya? Porque se le otorga a la quinta compañía, y la quinta compañía se caracteriza hasta el día de hoy por su color verde, ¿ya? Tanto en su uniforme de parada como también en cómo pintan los carros. En este caso la pintaron verde, y también por los adoquines de aquella época iba también saltando como una especie de rana, por lo tanto así también lo conocía la ciudadanía. Cuando había una emergencia salía la rana por la ciudad de Santiago. Terremoto de Valdivia, otro terremoto, el más grande registrado en la historia de la humanidad, 1960, el 22 de mayo ocurre este gran terremoto, que se dice que fue de 9.5, pero incluso que pudo haber sido mayor, porque la escala, digamos, de medición llegaba hasta 9.5. Fue tan grande que cambió la geografía de Valdivia, provocó un tsunami que llegó hasta Japón también. En partes de la ciudad de Valdivia entró el mar con el posterior tsunami, y en algunos lugares donde habían viviendas, donde habían casas, entró el mar y no salió más de ahí. Ya todavía hay viviendas que se encuentran ahí bajo el agua. La geografía por completo del lugar. Y es una ciudad que se tuvo que prácticamente levantar de nuevo. 1973, el 11 de septiembre, golpe de estado, ocurre el bombardeo de La Moneda, ¿verdad? Los bomberos pueden entrar recién a combatir el fuego después de 3 horas, ¿ya? Porque los militares se lo impedían, y luego de 3 horas se realiza el combate del fuego y posteriormente el proceso de remoción, que cuando se controla el fuego se busca también bajo los escombros a personas que están ahí heridas o quizás fallecidas. Y dentro de la labor histórica que le tocó al Cuerpo de Bomberos de Santiago fue retirar el cuerpo del presidente Salvador Allende, que fue, lo vemos acá en esta imagen, que lo saca el capitán La Vaca de la 12ª compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago, retira el cuerpo por la calle Morandé. También presente en este hecho histórico. Otro hecho histórico, 1981, el incendio de la Torre Santa María, el 21 de marzo. Este es bastante recordado porque fue el primer incendio televisado en vivo y en directo. Bueno, acá se sumaron varios factores que posibilitaron este desastre, porque este edificio era un edificio moderno, se había terminado de construir, digamos, su obra gruesa en 1980 recién. Se estaban instalando las alfombras del lugar para ya empezar a ocuparlas como oficina. Entonces era un edificio bastante moderno, era como el Costanera de la época. Pero acá se sumaron varios factores que posibilitaron el desastre. Primero que en el piso 11 se estaba instalando una alfombra, obviamente con este pegamento neopren que genera estos gases y expele estos gases que son altamente inflamables, y con el cigarrillo de uno de los maestros generó la explosión. Así se inició el fuego. Pero ¿qué pasó? Que los maestros, para intentar ventilar el espacio, para que no se generara un ambiente tóxico por los gases que expelía el pegamento, dejaron la puerta trabada de la salida de emergencia. Entonces la dejaron abierta, trabada pero abierta. Por lo tanto, cuando se generó la explosión, el humo colapsó la salida de emergencia, impidiendo que la gente pudiese escapar del lugar. También se provoca lo que se llama salto de rana, que es cuando el fuego rompe, por la explosión rompe el vidrio del piso donde se está incendiando, las llamas del fuego salen por la ventana y por el calor rompen el vidrio del piso superior, entonces el fuego va escalando. Y eso hacía que los vidrios caían como guillotina por la planta baja, entonces el acceso por la planta baja de los bomberos fue también bastante dificultoso. El helicóptero carabinero ayudó a llevar a los bomberos arriba,
en el aeropuerto, dejar a los bomberos ahí para que el fuego se combatiera desde arriba hacia abajo y rescatar a las personas que se encontraban ahí. Y así sucesivamente el helicóptero subió y bajó. También este edificio estaba bordeado por un espejo de agua, que era como una pileta estancada, lo que también lamentablemente impidió que los carros de escala de la época llegaran a esa altura. Quedaron muy apartados por este espejo de agua que bordeaba el edificio. Entonces también se hizo muy difícil poder combatir el fuego a esa distancia. Acá fallecen 12 personas, muchas creyendo que pudiesen llegar a esta pileta estancada, que el agua lo iba a aguantar. Lamentablemente no era así, porque no tenía más de 1 metro esta agua. Entonces muchos fallecieron por eso, y también obviamente intoxicados por el humo. Acá también fallece un mártir de la 13ª compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago, una compañía que queda en Providencia, donde queda este edificio, entonces una de las primeras compañías en llegar, y él fallece en acto de servicio intentando rescatar a personas que se encontraban en el lugar. Se llama Eduardo Rivas Melo. Él es el mártir del Cuerpo de Bomberos de Santiago de la 3ª compañía. Por acá los grandes terremotos. 2010, el 27 de febrero, ocurrió este terremoto en el sur del país. Acá se activa una división que se llama USAR, que es una división de rescate urbano. Rescate de personas, tienen una división canina también que ayuda a los perritos a rescatar, para saber rastrear a los cuerpos de las personas heridas o ya fallecidas y hacer, ¿verdad?, digamos, el símbolo de rascar esa pared y la señal para que los bomberos encuentren a las personas que se encuentran ahí atrapadas. Terremoto de Haití también en el 2010, esta brigada acude en caso de terremoto, incluso a nivel latinoamericano, a nivel americano en general. Ellos fueron en una misión que era rescatar a María Teresa Downing, que era la esposa de un comisionado de la ONU que estaba en servicio allá. Logran rescatar su cuerpo y también repatriarlo y poder darle sepultura acá en Chile. Para el terremoto de Venezuela también se activa, viajaron, ¿verdad? Siempre se activa y es una división que es bastante connotada a nivel también mundial. Incendio de Valparaíso, 2014, uno de los incendios más grandes, forestales más grandes que han habido. Duró aproximadamente una semana este gran incendio devastador. Los incendios forestales están en un 98% casi por la acción humana, ya sea por dejar un vidrio, ¿verdad?, o una botella en un pastizal seco, que eso es por la acción humana, ¿verdad?, que con el efecto lupa se logra incendiar, o también por efectos naturales. Valparaíso, desde el periodo prehispánico, que ya se conocía que era un lugar incendiable, que por su zona que es muy seca hasta el día de hoy, y también por los vientos que hacen que el fuego se expanda mucho más rápido. Bueno, acá en este tipo de casos, los incendios forestales grandes como este, generalmente los cuerpos de bomberos se ayudan entre sí y viajan tanto Santiago como Viña, Valparaíso a ayudar en estos incendios forestales. Se van prestando según se requiera. Por acá el material menor, herramientas con las que el bombero combate los incendios. Los extintores, que eran bastante antiguos, como elementos de seguridad también. Y acá los elementos de agua, con el pitón. Estos antiguos son de bronce, eran bastante pesados y tiraban un chorro único y directo. Eran de conexión a hilo también. Entonces el bombero tenía que acoplar estas herramientas, se demoraba bastante en poder acoplarlo, y después se crea, para mayor facilidad de conexión, una conexión alemana que se llama conexión Stokes, que es la que vemos acá, que ya ahora simplemente se gira un cuarto y ya se pueden acoplar estos elementos rápidamente. Los modernos, los actuales, son los que vemos por acá, que tienen un regulador. Entonces ya el chorro de agua se puede hacer directo o se puede
expandir el chorro de agua haciendo, por ejemplo, un chorro de nieblina, que es un chorro que en caso de llamaradas, cuando se quiera hacer ingreso a una vivienda que se está incendiando, el chorro de agua se expande y esto forma un escudo de agua que proteja al bombero de las llamaradas que puedan salir. Entonces tiene también una doble función, no solamente combatir el incendio, sino que también proteger al bombero. Material de escala. Esta escala se llama escala lápiz porque tiene la particularidad de que su punta parece un lápiz, ¿verdad? Y además se puede juntar y se puede desplegar. Cuando se junta queda como un tubo, como un verdadero lápiz, y esto sirve para maniobrar mejor la escala en lugares que son estrechos como los pasillos o lugares que están derrumbados, mucho más fácil poder transportar esta escala. Esta hacha, que se llama hacha cabeza de pájaro también, se rompe las chapas, se hace palanca para tener acceso al lugar, también sirve para destrechar los lugares y ventilar a que salga el humo, o abrirles paso también a las compañías de agua para combatir el fuego. Esta es bastante antigua, es una pistola lanzalíneas, se disparaba tipo Batman, se colgaban de los muros los bomberos, los trepaban para ir y tener acceso al segundo piso de una vivienda, o entregarle herramientas al compañero con la cuerda, se amarraban por ejemplo el hacha y se la subía el compañero, o también para amarrar la escala y asegurarla. ¿No? Esa era la funcionalidad de esta pistola lanzalíneas, que es bastante antigua. Por acá el material mayor, que son los carros de bomberos. Ya está representado en esta maqueta, ¿verdad?, a escala, la bomba a vapor, que era tirada por caballo. Básicamente tenía una caldera donde se tiraba carbón, ¿verdad? El carbón lo que hacía era calentar el agua y que el vapor que saliera de esa agua hiciera mover unos pistones para que estos pistones generaran la presión con el agua para que el chorro de agua salga expulsado con fuerza. Eso básicamente era la funcionalidad de esta bomba a vapor. Antes de la bomba a vapor existía la bomba palanca, que esa era tracción humana, ¿ya? O sea, antes de los caballos los bomberos tenían que agarrear esta bomba palanca, que la idea era que los bomberos debían bombear el agua para extraerla, llenar los baldes e ir a combatir el fuego. Ahí vemos cómo se bombea el agua para poder extraerla. Por eso los bomberos se llaman bomberos, porque bombeaban el agua. Por acá distintos carros de distintas compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago que fueron utilizados, muchos de ellos bastante antiguos, ¿cierto? No tenían cabina, lo que significaba que si chocaban, ¿verdad?, los bomberos salían ahí expulsados con fuerza y muchos accidentes se provocaron por eso. Pero tienen distintos tipos de funcionalidades, con carros que son de carros bomba, de agua, digamos, carros de escala, portaescala, por ejemplo, como este que vemos acá, o el de al lado que está acá, podemos ver una escala mecánica. Distintos tipos de funcionalidad, los distintos carros. Y como podemos ver, no todos eran rojos, sino que también hay uno verde, en este caso de la Pompa Italia, una compañía que es la 11ª compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago, que se caracteriza por su color verde también, igual que la 5ª compañía. Vamos por acá. Por acá la sala de telecomunicaciones. Lo que vemos acá es Socorro, le pusieron así por un concurso que se hizo en redes sociales para ponerle nombre a esta operadora de esta central telefónica. Central telefónica que data de 1922 y se utilizó hasta 1975. Esta particularmente, como se ve, estuvo ubicada acá, la central telefónica, en el segundo piso del cuartel general, que comparte espacio con el museo. Pero el sistema de comunicación con ese cableado, con esos botones, duró hasta más o menos principios del año 90. Ese es como el primer sistema de comunicación antiguo, digamos. Pero antes de eso estuvo la campana.
que es una campana que se puede ver por la plaza o se puede ver por calle Puente con Santo Domingo. Esta gran campana, que es la campana más grande que hay en Chile, la trae Henry Mays, que fue un empresario estadounidense que vino en el proceso de industrialización del país a crear las vías férreas. Él dona esta campana al Cuerpo de Bomberos de Santiago como el primer sistema de alarma de la ciudad. Él también formó parte del Cuerpo de Bomberos de Santiago, fue parte de la tercera compañía. Por lo tanto, dona esta campana para así acudir rápidamente a los incendios que se podían provocar. Porque antes de tener el sistema de alarma, si alguien veía un incendio debía acudir a la iglesia, decirle al cura que toque las campanadas de emergencia de incendio, y así recién los bomberos se enteraban que había un incendio en Santiago, ¿ya? Recordemos un Santiago de mediados del siglo XIX, sin tanto edificio, por lo tanto las columnas de humo se podían ver por toda la ciudad si se está incendiando algo, ¿ya? Entonces más o menos sabían y podían conocer la ubicación del lugar, sobre todo cuando Santiago era mucho más pequeño. Por acá vamos a conocer la evolución de los uniformes de bomberos. Por acá está el primer uniforme que utiliza el Cuerpo de Bomberos de Santiago, que es en este caso de la segunda compañía, que se caracteriza por su color azul. Esta camisa es una camisa manga holgada y es de estilo Garibaldi. Garibaldi fue un revolucionario italiano que peleó por la unificación en Italia a mediados del siglo XIX. El Cuerpo de Bomberos de Santiago adopta este tipo de camisas, en este caso de color azul. Pantalón blanco en honor a los zapadores. Ya los zapadores, como te decía en un comienzo, son los militares o una especie de militar que en un inicio formaron parte como de las primeras compañías de incendio. Casco también, en este caso es una réplica. Antiguos eran de cuero, pero con el tiempo el cuero se va encogiendo, entonces ya no le servían, por lo menos al maniquí que está acá. Por acá, las cotonas de parada. Actualmente así desfilan los bomberos, pero antiguamente así iban a los incendios. Tiene un elemento acá en el hombro que son las charreteras, o palas o charreteras. Y eso servía para soportar el peso, por ejemplo, de las mangueras para desaguar las tiras, para desaguar las mangueras, o llevar el hacha cabeza de pájaro que vimos allá, o soportar el peso del pitón de bronce, etc. No era un elemento decorativo, sino que también era funcional. Por acá, el bombero de los años 80, compuesto por una cotona de cuero, pantalón de jeans, botas y algo en el cuello que llevaba este bombero, que era la toalla. En ese tiempo se llamaban los toalleros, se le decían a los bomberos, porque utilizaban esta toalla para no sofocarse con el humo. Los bomberos la mojaban y se la ponían en sus vías respiratorias para no inhalar el humo tóxico. Por acá ya vemos el de los años 90, compuesto también por una cotona de cuero. Se cambian los pantalones de jeans por estos elementos que tienen elementos reflectantes, ¿verdad? Botas de seguridad se suman, visera en el casco. Y por acá el actual. Este uniforme se llama estructural. Si hay un incendio, con este tipo de uniforme acuden los bomberos. Es un traje que es ignífugo, que soporta altas temperaturas. También se cambia la toalla por el equipo de respiración autónoma que le da aire al bombero para poder respirar en caso de que haya humo. Casco modelo F1, también, que es un modelo francés. Va a depender qué compañía utiliza qué casco, ¿ya? Pueden ser casco americano, que es el más conocido por todos, que conocemos en las películas, etc. O un casco F1 francés, o un casco alemán. Va a depender qué orientación tenga la compañía y qué casco utiliza. Vamos por acá por el segundo piso del museo a conocer las últimas tres salas. La sala de especialidades, que son las especialidades de bomberos, aparte de las especialidades de agua y escala. Y también vamos a conocer la sala de mártires, que son bomberos que han fallecido en acto de servicio, y la última, que se llama Porque soy bombero.
acá estamos en la sala de especialidades. Dentro de las 22 compañías que conforman el Cuerpo de Bomberos de Santiago, todas tienen algún tipo de especialidad, que son compañías de agua o compañías de escala. Pero además tienen una subdivisión, una subespecialidad. La única que no es una especialidad como tal de una compañía como tal es USAR, que es el bombero que acude en caso de derrumbes, ¿verdad? De catástrofes naturales como los terremotos. Ellos son distintos bomberos de distintas compañías que se unifican una vez ocurre un terremoto. No es como de una compañía en sí. Por acá, rescate clínico. Esta es una especialidad de una compañía, en este caso de la sexta compañía, con una compañía de escala. Y GRIM significa Grupo de Rescate e Intervención en Medios Peligrosos. Entonces, ya se imaginarán a qué tipo de emergencia acude. Por ejemplo, caída en barranco, si me quedo atrapado en el teleférico, llamo a los bomberos, me quedo, y lo más probable es que llegue este tipo de especialidad, lugares de difícil acceso. Forestal, mucho más deportivo, para caminar hectáreas y hectáreas para ir combatiendo los distintos focos de fuego que se producen al aire libre, con una mochila de agua que puede albergar más o menos unos 25 litros y esta especie de regadera para ir combatiendo esos focos de fuego pequeños que se pueden reactivar. Rescate vehicular. Cuando chocan los autos, ¿verdad? Ocurren los accidentes vehiculares, queda la gente ahí atrapada bajo los fierros de los autos. Bomberos llega y acude con este tipo de herramientas para poder abrir las puertas, abrirse paso al bombero para extraer a la persona que se encuentra accidentada y entregárselo a los servicios de salud. Con la cizalla para cortar los fierros, la motomoledora para también intervenir ahí los fierros de los autos. Y por último nos encontramos con hazmat. En caso de derrames químicos, suicidios con cianuro, a ese tipo de emergencia acude hazmat. Fuga de elementos peligrosos también. Este es un traje multicapa. La idea es que el bombero quede encapsulado en el traje y no tenga contacto con el material peligroso. Con sus distintas herramientas, el explosímetro, por ejemplo, para saber con qué elementos se está trabajando, también los detectores de fuga, para saber dónde está la fuga del elemento peligroso y sus distintas herramientas que componen esta especialidad. Vamos por acá. Por acá nos encontramos la sala de mártires. Todos los cuadros que se pueden ver son mártires solamente del Cuerpo de Bomberos de Santiago. En este caso son 49 los cuadros que hay, pero mártires son 50. Falta el último cuadro porque el último fallecido, el último mártir de la sexta compañía, Paul, todavía el cuadro está en proceso de realización. ¿Ya? Entonces, una vez ya terminado ese proceso por el pintor, el cuadro se trae acá a la sala de mártires. Pero por ahora son 49. Por acá tenemos el primer mártir del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Germán Tenderini y Vaca. Él fallece un 8 de diciembre de 1870. Fallece en el incendio del Teatro Municipal. Él, junto a otros voluntarios, estaban cerca del lugar cuando vieron salir una columna de humo del teatro. Él acude para intentar cortar la llave de paso general de gas. Lamentablemente queda atrapado ahí en el incendio, en el teatro. Y su cuerpo se descubre por estos dos elementos que vemos acá en el centro, que son el prendedor de corbata y su reloj de bolsillo. Por eso se descubre que era perteneciente a él, a Germán Tenderini. Él era un inmigrante italiano que vino a Chile por temas de negocio. Primero formó parte del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, de la sexta compañía también, y después por temas de negocio se traslada a Santiago y forma parte también de la sexta compañía.
Cuerpo de Bomberos de Santiago, acá en la capital. Muchos de los accidentes que ocurren no son por el fuego, de hecho los fallecimientos en su mayoría son por derrumbes. ¿Ya? Recordemos que el Cuerpo de Bomberos de Santiago acude al casco histórico de la ciudad y las construcciones antiguas que eran de adobe, que es barro con paja, por lo general cuando se queman ese tipo de estructuras y se mojan, ¿verdad?, para intentar combatir el fuego, generalmente tienden a ceder y a caerle a los voluntarios encima, y eso es lo que le pasó a estos 3 voluntarios de arriba, 3 voluntarios de abajo, los 6 fallecen en el mismo incendio. En 1962 en Huérfanos fue una Munati. Pero no ocurrió solo una vez, sino que también los bomberos de la novena, los 3 que vemos acá en el centro, los 3 con el uniforme rojo, Burdeo puede ser también, los 3 fallecen también en un derrumbe, en 1983, en San Pablo con calle Libertad. Por acá tenemos a Eduardo Rivas Melo. Abajo te comentaba sobre el fallecimiento de él en el incendio de la Torre de Santa María. Él, cuando se estuvo incendiando, acude al lugar, logra entrar al edificio y por el ascensor iba rescatando a personas piso por piso, hasta que el ascensor se traba y quedan ahí encerrados, sofocados por el humo. Uno se preguntará por qué accedieron al ascensor si todos sabemos que en caso de incendio o de emergencia no hay que acceder. Bueno, en ese tiempo, en los años 80, no se tenía mucha claridad sobre eso, pero esto sí marca un precedente para que después se crean las normas para poder tener mayor seguridad. Vamos por acá. Esta es la última sala, se llama ¿Por qué soy bombero? Es una sala dedicada a las nuevas generaciones y a las antiguas generaciones de bomberos. Por allá podemos ver las fotos de las brigadas juveniles, que son bomberos, que son voluntarios de estas brigadas. Son niñas y niños entre 12 a 17 años, que después, si quieren, pueden pasar a ser voluntarios, pueden pasar ya a ser bomberos cuando cumplan su mayoría de edad. Son como los scouts de los bomberos, por llamarlo así. La foto también de distintos bomberos de distintas compañías, ¿ya? Y de distintos cuerpos de bomberos a nivel nacional. Y al fondo, si pasamos al fondo, vamos a ver la simulación del desfile del Cuerpo de Bomberos de Santiago con las 22 compañías que la conforman. Así desfila el Cuerpo de Bomberos de Santiago de sus 22 compañías. Que hay algunas banderas que representan a otros países, pero eso es porque fueron compañías conformadas por inmigrantes europeos. Está la Pompa France, está la Pompa Italia, la Pompa España, la inglesa, la alemana, ¿no? Pero todas son chilenas. Por acá ya finalizamos el recorrido con esta estructura que vemos acá, que representa un poco lo que pasa en los bomberos cuando hay un derrumbe. Entonces la idea es que la gente vaya caminando por las vigas, que son las más seguras para poder trasladarse en caso de emergencia. Así que eso, fue un gusto que nos vinieran a visitar, contar un poco sobre la historia del Cuerpo de Bomberos de Santiago y de bomberos en general. Así que eso, son bienvenidos. Nosotros trabajamos de martes a sábado, de día a 18 horas, así que los esperamos acá en el Museo de Bomberos de Santiago. Ya, retomamos acá, después de haber conocido la parte más histórica, también vamos a conocer esta sala, que es una sala interactiva sobre temas de me equivoqué. Ya terminamos la parte más histórica, ahora empieza la parte más entretenida. Por ejemplo, estamos acá en esta sala que se llama el cuartel de lectura, que es un cuartel para primera infancia, donde podemos encontrar más de 375 libros, ¿ya?, infantiles, para que vengan en familia y lo puedan conocer. Acá se pueden vestir de bombera, de bombero, leer algún cuento, pintar, dibujar, pero también conocer sobre prevención de incendios en el hogar. Por ejemplo, acá está nuestro amigo Claxon. Claxon es un rinoceronte bombero que
nos cuenta 3 consejos muy importantes en caso de emergencia. Primero, que el fuego es peligroso. Segundo, que cuando veamos humo y fuego debemos salir del lugar gateando, porque el humo se va hacia arriba, por lo tanto hay que salir gateando para no inhalar el humo y no intoxicarnos con él. Y una vez que estemos a salvo, vamos a llamar a los bomberos y las bomberas con el número 132. Entonces acá les enseño sobre cómo salir en caso de emergencia, pero también conocer el número de bomberos. Por acá tenemos los distintos libros que pueden venir a conocer en este espacio que es para primera infancia. Y acá vamos a conocer la última sala, que es una sala interactiva sobre temas de prevención de incendios en el hogar. Vamos por acá. Por acá nos encontramos con estos 2 personajes que se llaman Pop y Corn, que son 2 palomitas de maíz que nos va a enseñar durante este recorrido los tipos de incendios que se pueden producir en nuestro hogar. Entonces está el tipo de fuego A, que es cuando los sólidos se transforman en combustible, como la basura, el papel, la madera, la tela. El tipo de fuego B, con gases, grasas y líquidos, que generalmente se dan en la cocina. Equipo eléctrico, el tipo de fuego C, con cables en mal estado o conexiones hechizas, que pueden también provocar un incendio si lo descuidamos. Entonces acá conocemos estos 3 tipos de fuego, pero también el triángulo del fuego. Entonces entendemos que el calor más el combustible más el oxígeno puede generar un fuego y un posterior incendio. Lo único que va a cambiar va a ser el combustible en los tipos de fuego. Como dijimos, el sólido, que es el tipo de fuego A, puede ser, por ejemplo, una tela. Cuando se está planchando, ¿verdad? El calor de una plancha puede generar que se queme el combustible, que es la tela, que es el sólido, más el oxígeno, puede generar un incendio. Si nosotros quitamos uno de estos elementos, el fuego se apaga. Por ejemplo, con la olla que estoy preparando, no sé, papa frita, se me empieza a incendiar la olla. Si yo le quito el oxígeno, lo tapo, ¿verdad? Le estoy quitando el oxígeno, por lo tanto el fuego va a apagarse. No todos los fuegos son incendios, por lo tanto hay fuegos que son incipientes, fuegos que pueden ser peligrosos pero no generan un incendio aún, que son fuegos de tamaño medio. Y para ese tipo de fuego existe el extintor, que la idea es que el extintor combata los 3 tipos de fuego, el A, el B y el C. Si el incendio es más grande, por ejemplo, que se está quemando una cocina completa, el extintor no va a servir de nada. Ahí hay que salir del lugar y llamar a los bomberos en este caso. Los 3 tipos de fuego están representados por la parte verde, que es cuando el tipo de fuego A, ¿verdad? Representados por F. Y con estos 2 personajes que son Pop y Corn. Si nosotros nos acercamos a la estufa, en este caso nos alejamos, ella vuelve a sentarse, pero si nos acercamos, ellos también se van a acercar y nos puede dar algunas señales de que el fuego también puede ser peligroso. Ahí nos quemamos la ropa, ¿cierto? Y acá están las preguntas que se realizan para poder responder qué hacer en este tipo de emergencia. Acá en este caso es porque Pop se acercó mucho a la estufa, ¿verdad? Y no tuvo cuidado. Vamos por acá. En este caso la cocina. También aparecen estos 2 personajes. Ponemos presionar para cocinar. Huevo frito, pescado frito, verduras salteadas. Huevo frito. Ahí esos 2 personajes comienzan a cocinar. Uno está escuchando música, está limpiando, está desconcentrado. El otro está friendo el huevo. Y ahí se le dio la llama encendida, ¿verdad? Ahí el aceite comienza a generar. ¿Por qué se provocó el incendio? El sartén era de mala calidad. Corn salió de la cocina sin apagar la llama. No la apagó, ¿cierto? Descuidó la cocina y dejó la llama encendida. Entonces ahí está. Es lo que...
¿Cómo debes reaccionar ante un fuego incipiente de aceite? Por acá, el tipo de fuego es representado por elementos electrodomésticos. Nosotros lo que debemos hacer en caso de que un incendio sea eléctrico, lo primero que hay que hacer es cortar la llave, cortar el interruptor general. Bajar este interruptor general, cortamos la fuente que sigue alimentando el fuego y después combatir el fuego con un extintor. Acá vemos los watts de potencia que cada enchufe tiene. Aunque tenga 3 circuitos para enchufar, esto siempre va a tener 2200 watts. Por lo tanto, que es un electrodoméstico que consume la totalidad de ese enchufe, el único electrodoméstico que lo consume es el hervidor, con 2200 watts. Por lo tanto, este tiene que ir solo. Tanto en este, aunque tenga 2. Si yo pongo acá, esto no significa que este consume 2200 y este otro 2200, sino que en totalidad consume los 2200. Entonces yo estoy consumiendo la totalidad de lo que debe ir ahí. Por acá ya terminamos con la última parte, que es donde se enseña a evacuar, el proceso de evacuación. Muy importante saber cómo vamos a salir rápido, pero sin correr, porque si yo corro a lo loco me puedo lastimar un pie, voy a salir más lento de lo que necesito, por lo tanto, muy importante saber cómo salir, rápido pero sin correr. Vamos a salir cuando veamos, obviamente, humo o fuego. Vamos también a ir cerrando las puertas que vamos dejando atrás nuestros. Si ya no queda nadie más atrás, las cerramos para evitar que el fuego se expanda. ¿Ya? Muy importante eso. Y una vez que estemos a salvo, vamos a llamar al 132. Por acá vemos esta simulación de la misma sala en la que estamos. Por allá está la cocina, ¿verdad? Y se está incendiando. Entonces la idea es que las niñas y niños sepan, y los adultos también, que en caso de que haya fuego y humo, el humo va a tender a subir. Por lo tanto, lo que nosotros debemos hacer es salir gateando. Y se gatea por acá para evacuar hacia la salida de emergencia. Ese es el último ejercicio que hacemos ya para despedirnos de esta sala interactiva, que espero que les haya gustado. Así que los esperamos también con estas 2 salas que son bastante interesantes y bastante educativas, tanto en temas de prevención de incendios como también cómo evacuar el lugar en caso de emergencia. Así que eso, los esperamos. Recuerden, de martes a sábado de día 18.